Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Pathfinder segunda edición. En esta ocasión vamos a centrar este vídeo en las herencias versátiles, que vais a ver que es algo bastante interesante y que podréis encontrar, por supuesto, dentro de la guía del jugador avanzada. Bueno, para empezar, los que ya conozcáis Pathfinder en sus ediciones anteriores, claro, os habréis planteado el que no se ha hablado de los Tiefling, no se ha hablado de los Aasimar, que son archiconocidos personajes. Lo que ha pasado aquí es que los Tiefling, los Aasimar y demás tipos de criaturas ahora ya no son razas o ascendencias, hablando digamos con palabras de Pathfinder segunda edición, sino que ahora se tratan como herencias. Ya sabéis que cada ascendencia o cada raza tiene herencias asociadas y que cuando creamos un personaje elegimos la ascendencia y después la herencia propia de esa ascendencia. Entonces, ¿qué es una ascendencia y qué es una herencia exactamente? La ascendencia se puede entender como la raza, ¿vale? Como ya he comentado, la raza sería la propia criatura en sí misma, lo más base, lo más importante del personaje, que es ¿qué es tu personaje? ¿Es un enano? ¿Es un elfo? ¿Es un humano? Etcétera, ¿vale? Eso sería la ascendencia. Y la herencia, por otro lado, sería la particularidad, lo que hace diferente a la ascendencia con respecto a otras ascendencias. Por ejemplo, no es lo mismo un elfo vidente, que eso es una herencia, el elfo sería la ascendencia, a un elfo silvano, ¿vale? Que sería una herencia diferente, en este caso relacionada un poco al lugar donde vive o a sus capacidades propias, ¿vale? Queda más claro en otras herencias diferentes. Por ejemplo, los enanos, que puede ser, yo que sé, un enano de las profundidades, o puede ser un enano que tiene sangre heroica y por tanto tiene una herencia de sus antepasados heroicos, ¿vale? Viene en su sangre. Bien, ahora los Aasimar, los Tiefling y demás se consideran herencias. ¿Qué clases qué ascendencias pueden acceder a esas herencias? Todas las ascendencias pueden acceder a esas herencias, ¿vale? Toda ascendencia. Antiguamente, un Tiefling, por ejemplo, que es que me encantan los Tiefling únicamente los imaginamos como mezcla con humanos, ¿vale? Porque realmente no tenían cualidades diferentes a las de un humano, era como adaptar un humano con sangre demoníaca, pero no podíamos realmente imaginar un enano Tiefling, porque, como digo, todos los aspectos relacionados con ese Tiefling de las antiguas ediciones lo vinculaban directamente con los humanos. Por tanto, no había nada de enano en ese Tiefling, es decir, no te lo podías crear, básicamente. Ahora esto ha cambiado, porque ahora los Tiefling son un tipo de herencia que se llama versátil, porque se pueden aplicar a cualquier ascendencia. Es decir, ahora puedes crearte un enano Tiefling, ahora puedes crearte un elfo Aasimar, ¿vale? Eso es un cambio que me parece muy interesante, ya que abre una gran cantidad de abanicos. Hace poco he hablado con un amigo del tema, que me ha dicho que igual alguna ascendencia no pegaba con alguna herencia versátil en concreto, pero bueno, al final depende de cada jugador lo que considere oportuno, lo que le parezca más coherente o lo que quiera disfrutar. Al final, en base a reglas, se puede combinar cualquier ascendencia con estas herencias versátiles, ¿vale? Y ahora vamos a echar un vistazo muy leve, muy ligero a estas herencias versátiles. No me voy a extender demasiado, pero bueno, sí que quiero que las conozcáis, porque al final, como digo, a mí me encantan los Tiefling y oye, pues a mí se me hace muy interesante poder construir un Tiefling con una ascendencia diferente a la humana. Bien, nos encontramos ya en la página que nos empieza a hablar de las herencias versátiles, página 28 de la guía del jugador avanzada.
Y bien, lo primero que nos encontramos es una introducción suficientemente extensa como para apoyarnos en ella para comprender el funcionamiento de las herencias versátiles, ¿vale? Y concretamente nos viene aquí, digamos, cómo aplicar una herencia versátil a una ascendencia cualquiera, ¿vale? Aquí nos dice que lo primero que debemos hacer es elegir una ascendencia igual que harías como cualquier otro personaje. Es decir, la forma de aplicar esto va a ser exactamente la misma que cuando escoges una herencia normal. Escoges una ascendencia primero y después la herencia. Dice que obtienes idiomas, mejoras y defecto de característica, puntos de golpe, rasgos, tamaño, velocidad y otras aptitudes de dicha ascendencia. La información básica que ya hemos visto en los vídeos de ascendencias, que nos viene pues cada tipo de raza o cada tipo de criatura con sus capacidades innatas básicas o primarias. Después dice, a continuación, en lugar de elegir una herencia de entre las que normalmente están disponibles para esa ascendencia, aplica la herencia versátil que hayas elegido. Sencillamente escogemos una herencia versátil y a partir de ahí aplicamos todo lo que nos dé la herencia versátil. Obtienes todos los rasgos de tu herencia versátil, algunos de los cuales pueden modificar o sustituir las estadísticas, aptitudes o rasgos de tu ascendencia. Y también nos aclara que dado que una herencia versátil es una herencia, solo puedes tener una, es decir, no puedes tener ninguna otra herencia aparte de tu herencia versátil. Por ejemplo, en el caso de los semiorcos y semielfos, que es, digamos, la más confusa, entre comillas, porque en su momento también fueron tratados como razas o ascendencias, y ahora se tratan como herencias de humano. Esas dos herencias, semielfo y semiorco, como son herencias, no pueden añadirse, digamos, estas otras herencias, porque ya son herencias, ¿vale? Ya son criaturas que innatamente son una combinación de un humano y un elfo, o de un humano y un orco. Entonces nunca veremos, no es posible ver un tiefling semi-orco, ¿vale? Supongo que ese será el ejemplo más claro, ya que, como digo, puede dar lugar a confusión, concretamente el semi-elfo y el semi-orco. El resto de cosas, pues sencillamente aplicar lo que ya viene, ¿vale? No podremos tener dos herencias con una misma criatura. Luego nos dice, en ocasiones una herencia versátil puede otorgarte una actitud que entre en conflicto con una aptitud de tu ascendencia. En estos casos tú decides cuál de las aptitudes en conflicto tiene tu personaje. Si se da la circunstancia, ya sabéis que podéis escoger libremente con qué os quedáis. Y luego dice que al elegir las dotes de ascendencia puedes hacerlo de entre las disponibles para tu ascendencia y las específicas de tu herencia versátil, ¿vale? Cuando subamos niveles y adquiramos dotes de ascendencia, podríamos elegir dotes de ascendencia de estas herencias versátiles o de nuestra ascendencia elegida. Y luego nos especifica que podemos encontrar dotes de linaje dentro de estas herencias versátiles y nos especifica que conllevan un cambio fisiológico de algún tipo y que solo podremos tener una dote de linaje únicamente, ¿vale? Y que solo podremos elegir una dote de este tipo en el primer nivel y no poder reconvertir esta dote en otra u otra dote en esta. Es decir, o lo tienes desde el principio o no lo tienes, ¿vale? Y solo una, porque encontraremos varias opciones de dotes que contienen este rasgo de linaje, pues solo podremos escoger una. Y ya después nos viene una introducción de los tipos de herencia versátil, que básicamente se van a resumir en changeling, vampiro y retoño planario. Bueno, los changeling tienen relación con las sagas, que son como unas criaturas malignas, ¿vale? Y dentro de los changeling pues podemos encontrar diferentes opciones, ¿vale? Pero digamos que son criaturas de este plano concretas, ¿vale? Las sagas. Luego tenemos los vampiro, que son, dice, los hijos mortales de los vampiros muertos vivientes, ¿vale? Son criaturas que están entre, digamos, mezclan un poco entre la vida y la muerte, ¿vale? Tienen un poco de vampiro, de criatura de la noche, y esos son sus toques especiales. Y luego tenemos los retoños planarios, que van a tener directamente una relación de origen con otros planos, ¿vale? Entonces, dentro del retoño planario hay varios. Aquí es donde encontraríamos el tiefling. Tenemos al asimar, al crepuscular, al tiefling. Esos son los tres tipos de herencia versátil dentro de los retoños planarios. Esa subdivisión
realmente da igual, porque a la hora de escoger una herencia versátil, pues sencillamente vas a tener 5 opciones y solo vas a poder escoger una de ellas, no vas a poder tener más, así que se resume en eso, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos los changeling y nos viene un texto un poco introductorio para entender qué son los changeling, cómo son físicamente. Esas deformaciones hay que aplicarlas combinadas con la ascendencia que hayamos escogido. Veis que, bueno, que viene un poco también como en las razas y demás, pues una especie de información introductoria que podemos utilizar para plantearnos un poco el personaje, para plantear un poco la situación en grupo, la situación social, ¿no? La situación entre personajes y demás. Más bien, pues eso, más información que podemos utilizar para nuestras partidas o para nuestras conductas. Y luego ya aquí, en esta sección que viene changeling, es herencia poco común, ya nos dice qué es lo que adquirimos como changeling, que realmente vemos que va a ser obtener el rasgo changeling, obtener visión en la penumbra o visión en la oscuridad si ya teníamos visión en la penumbra, ¿vale? Si cogemos una criatura, una ascendencia que ya tenga visión en penumbra, la mejoramos un paso. Y luego nos comenta que podemos escoger entre dotes de changeling y dotes de la ascendencia de tu otro progenitor cada vez que obtengas una dote de ascendencia, ¿vale? Y ya pues tendríamos dotes a elegir a diferentes niveles, ¿vale? Bien, luego tenemos aquí los Dampiro. En principio, inicialmente vamos a ver que nos va a dar más o menos el mismo beneficio, escojamos la herencia versátil, la que escojamos, da igual, ¿vale? Algunos rasgos cambiarán. Por ejemplo, en el Dampiro nos dice que obtenemos el rasgo Dampiro. Tenemos la aptitud curación negativa, lo que significa que sufres daño positivo y te curas con efectos negativos como si fueras un muerto viviente, ¿vale? Y luego ya sí que nos da lo que a todos. Nos da visión en la penumbra y lo mismo, se convierte en visión en la oscuridad si ya teníamos visión en la penumbra a través de la ascendencia. Y la opción de escoger las dotes de la herencia versátil o de la ascendencia. Luego ya entramos en los retoños planarios, donde de nuevo nos viene un montón de información, un montón de trasfondo y demás que podemos utilizar para las conductas, para ver cómo se relaciona socialmente y demás. Y luego ya vemos que lo que nos va a dar es el rasgo Asimar, visión en la penumbra o visión en la oscuridad si teníamos visión en la penumbra, y la opción de escoger las dotes, igual que en el anterior caso, ¿vale? Estos serían los descendientes de plano celestial, ¿vale? Luego tenemos el crepuscular, que es bastante particular, tiene relación con los psicopompos, que son una especie de espíritus que se dedican a guiar las almas al más allá, ¿vale? Realmente son buenas, ¿vale? Porque solo buscan guiar las almas al más allá. Y tienen unas capacidades pues curiosas y un aspecto, como vemos, pues también llamativo. Después de todo el texto narrativo que nos explica un poco de la sociedad, cómo se ven estas criaturas, cómo se relacionan socialmente y demás, pues de nuevo podemos ver los beneficios que nos van a dar: rasgo crepuscular, visión en la penumbra o visión en la oscuridad si tenemos visión en la penumbra. Además, en este caso dice que ni tu cuerpo ni tu espíritu pueden convertirse en muertos vivientes, ¿vale? Que es una cosa bastante curiosa, y que puedes escoger las dotes de ascendencia o de la herencia versátil. Luego tenemos los Tiflin, que serían los que tienen relación con el plano infernal, ¿vale? Y de nuevo pues nos viene un montón de información sobre sus características físicas, descripción física, elementos narrativos para utilizar, formas de interpretarlo y demás. Y vemos aquí el beneficio que nos dan: el rasgo Tiflin, visión en la penumbra o visión en la oscuridad si teníamos visión en la penumbra, y podemos escoger entre sus dotes, ¿vale? Y aquí las dotes del Tiflin. Y bueno, habríamos terminado, pero bueno, ya que estamos en el Tiflin, os voy a enseñar esa dote de linaje que hemos comentado que algunas herencias versátiles tienen. Aquí, por ejemplo, tenemos una, engendro infernal, y nos pone que tienen el rasgo linaje y Tiflin. Y os leo el texto. Tu linaje desciende de los diablos, los conspiradores de la malévola jerarquía del infierno.
Eres tan hábil en percibir las mentiras y las palabras retorcidas como en construirlas. Estás entrenado en engaño y en saber legal. Si estuvieras entrenado en engaño, por tu bagaje o clase por ejemplo, pasas a estar entrenado en una habilidad de tu elección. También obtienes la dote habilidad Miénteme. Esta dote, como tiene rasgo linaje, solo se puede escoger a primer nivel. Como veis, pues así es como funciona. Linaje igual a un origen aún más concreto dentro de la herencia versátil. Esto nos beneficia mucho porque al final la posibilidad de combinar muchas ascendencias con estas herencias versátiles, además de las propias, nos abren un abanico enorme de opciones que, claro, combinadas con las clases, combinadas con los arquetipos y demás, nos permite llevar personajes completamente distintos cada vez que juguemos aventuras en Pathfinder. Y seguramente hay combinaciones más o menos favorables a los jugadores, ya sea por reglas, por capacidades que obtengan, aunque yo siempre recuerdo lo mismo. Es mejor escoger las cosas para disfrutarlas interpretándolas, más que por los valores numéricos u otras cosas, porque al final eso a mi modo de ver no te lleva a disfrutarlo de la manera que se busca, que es rol, y casi de esa manera disfrutarías más como si jugases un juego de mesa. Pero bueno, después de todo cada uno disfruta de una manera distinta. Ese es mi enfoque, es mi opinión, pero no tiene nada que ver con la realidad, ¿vale? En fin, con esto ya hemos terminado. Espero que este vídeo os haya resuelto algunas dudas con respecto a los Tiefling y demás, y su desaparición del mundo de las ascendencias o de las razas. Y ya nos veremos en otros vídeos. Adiós.